Bueno, a ver, como siempre decimos, para las entrevistas, hoy tenemos a Carlos Vico, que igual yo creo que todo el mundo lo conoce y si alguien no lo conoce, bueno, pues aprovechamos para que lo conozca hoy. Sabéis que cuando hacemos una entrevista, pues no hago una presentación de quién es la persona, porque no tiene ningún sentido, se va a presentar él, ¿vale? Entonces, empezamos, que nos cuente un poco todas las peripecias y todo lo que es y lo que representa, y creo que os va a resultar muy interesante. A mí, como siempre, que hago antes un pequeño estudio, investigo por ahí, siempre le encuentro similitudes a todo con la vida mía. Debe de ser que tengo algo de, de que me creo el ombligo del mundo, pero hay cosas curiosas que le han pasado a él que me pasaron a mí similares. Dame un segundo nada más, hay 4 más para entrar, a ver si ya lo he conseguido. Vale, ya lo tengo. A ver, admitir todo. Tenemos actualmente 19... Ok, tenemos 19 participantes, ¿vale? Un poco para que Vico lo sepa. Pues tenemos de Chile, Patricio, Tejón, Gaby de España, Luis de España, Félix de España, Rolando de aquí, de Costa Rica. ¿Qué más por ahí? Tengo por aquí Costa Rica, Venezuela. Argentina, bueno, pues este es el problema, que uno empieza ahí a decir países y ya la lía. Como no diga todos, empieza a generar polémica. Y bueno, ahí se nos va uniendo más gente, ¿vale? Bien, empecemos entonces. Porfa, silenciar un poco los micrófonos, ¿vale? Si luego queréis hacer alguna pregunta o algo, si lo hacéis al final mejor, ya lo sabéis un poco el sistema, pero bueno, si es algo que lo tenéis que hacer entre medias de la conversación, tampoco pasa nada, ¿vale? Si lo sabéis que al final guardaremos media hora para que le atosiguéis a preguntas y respuestas. Y empezamos. Carlos, a ver, pues como siempre empezamos, como es lógico, desde el principio y por algo que es afín a todos los que les hemos hecho las entrevistas, y es que todos o la inmensa mayoría, pues desde pequeño ya se movían en este ambiente, y en el caso tuyo, bueno, pues revisando un poco, ya desde pequeño tuviste un poco de contacto y siempre nos gusta un poco saber de dónde te venía. Hemos visto que tenías algo que venía de tu abuelo y tal. Cuéntanos un poco los inicios, los contactos iniciales con este mundo. Bueno, al final yo creo que un poco como muchos, ¿no? Que tuve la gran suerte que mi abuelo tenía una relación especial con la naturaleza y me la trasladó, ¿no? Es quizá un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque mi abuelo no es que se metiera a hacer supervivencia, sino que él sabía leer lo que tenía alrededor. Entonces él, como cualquier hombre de campo, ¿no? Pues sabía en qué época salía cada tipo de fruto, él sabía en qué época los animales estaban en celo o no estaban en celo, sabía qué tenía que coger y cuándo tenía que cogerlo. Y claro, la visión es como una persona que se mueve por un supermercado, que no es como nosotros ahora cuando nos metemos en un ámbito que es continuamente intentar aplicar técnicas y demás, sino que él simplemente se movía como Pedro por su casa, ¿no? Y ahí iba paseando, él veía lo que necesitaba, iba, lo cogía como algo muy, muy natural. Hoy en día quizá esa naturalidad se ha perdido un poquito, ¿no? Parece que vas, ya tienes que hacer el refugio de cierta manera, buscar cierto tipo de leña, de madera, de tal, y es todo muy cuadriculado, ¿no? Y él era como un fluir en la montaña. Y la verdad que haber aprendido de ahí a mí me parece una ventaja enorme a la hora de yo moverme después por la montaña, ¿no? El hecho de entender que la montaña no es mala, la naturaleza no es una asesina, sino que tú eres débil y te estás metiendo en un entorno que tu cuerpo no está preparado, entre comillas, para estar ahí, a no ser que tu mente vaya acorde. Pues, a ver, mira, Luis está por ahí asintiendo y Gaby, pues evidentemente sí, sin lugar a dudas. De hecho, es algo que lo comentamos aquí mucho, que no hay una forma de hacer las cosas y que se aprende de todo, sí. Aquí pasa mucho, ¿no? Un refugio se hace de esta manera y si no es así, dices, bueno, pero será lo que tengas y si lo tienes que hacer, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Comentaban el otro día en alguna entrevista que a mí me gustó mucho. Decían cómo era el bushcraft, es una
una palabra, una técnica que antes no se conocía la palabra y ahora es una palabra que no se conoce la técnica. Algo así similar. Es decir, dando a entender que en realidad, pues sí, la gente de antes de los pueblos, yo me crié también en un pueblo, la mayoría de los que estamos aquí, pues yo lo hablo mucho con Tejón también, que también se crió en una aldeíta como yo. Y sí, eso era el medio de vida, de Yo es cómo... que creo que el fallo está en que ahora parece ser que si no tiene un nombre anglosajón, inglés y tal, no es cool, como dicen ellos, ¿no? No es guay. ¿Vale? El otro día yo estaba con un compañero, estuve cortando leña, me vino a ver y me dice, hostia, esto es CrossFit. Digo, pues, pues llevo toda la vida haciendo CrossFit y no me había enterado. ¿Entiendes? O sea, no, es ridículo. Es como ahora al correr le llaman running. Oye, tío, ¿qué pasa? O sea, no. Primera, considero que mi lenguaje, el español, es un lenguaje espectacular y de los más completos y más bonitos del mundo. No tengo por qué buscar palabras fuera porque ya tengo las mías. Pero es que segundo, parece ser que ahora se ha reinventado todo, ¿no? No hemos reinventado nada. Mis abuelos, visto en un punto de vista, eran preppers. ¿Por qué? Porque siempre tenían su despensa llena, tenían su huerto, hacían conservas, nunca faltaba de nada en casa. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que son preppers? ¿O cómo va el tema, no? Entonces, creo que estamos pasando por culpa un poco de Internet y las redes sociales, estamos pasando por una serie de modas y todo parece que ahora el bushcraft, pues antes era la supervivencia y ahora es el bushcraft. Pues vale, de aquí 4 días saldrá otra moda y la gente se pondrá a hacerlo, pero es que en sí lo encuentro muy ridículo, porque no estamos haciendo, no hemos inventado nada realmente. O sea, al final la supervivencia en sí es algo que nos ha acompañado desde el inicio de la era del ser humano. Entonces, parece que ahora si no tiene un nombre comercial bonito que nos llame la atención, no existe. Y lo considero ridículo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo hemos visto con la evolución de la palabra bushcraft. Es decir, cuando empezamos era todo supervivencia. Y ahora hay gente que te dice, pero oiga, pero eso es bushcraft. Bueno, pues sí, pues vale, pues llámelo usted bushcraft o supervivencia o... Pero yo estoy muy contento con ese cambio, ¿eh? Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ya vamos dividiendo y entendiendo que la supervivencia no consiste en llevar una maleta cargada con 60 kilos, con víveres, con sartenes, con unas espátulas especiales para tallar maderas. A mí me parece bien que empezamos a dividir esas ramas para que no haya confusiones. La supervivencia no consiste en llevar un poncho en la espalda para hacerme un refugio. Supervivencia es cuando yo me encuentro ante una amenaza, cómo reacciono ante esa amenaza. ¿Qué estrategias yo puedo poner delante para que me afecte lo mínimo posible? Y otra cosa mala es que hemos acotado mucho el término supervivencia. ¿En qué? En jungla, hemos acotado en montaña, en nieve, en desierto. Me reitero en que no. Todo ser vivo tiene instinto de supervivencia. Y la supervivencia se inicia cuando yo encuentro una amenaza delante mío y tengo que poner los medios para sobrevivir a esa amenaza. Punto. O sea, hay que dejar de dar muchas vueltas a la historia. No consiste en saber hacer fuego con 2 palos. Sí que está bien que entender la dinámica del fuego, temperatura, combustible comburente, que el aire caliente sube, aire frío baja, me ayuda en cualquier situación donde yo me pueda encontrar un fuego. Es decir, estoy en mi casa, sale ardiendo, el hecho de entender cómo funciona el fuego me puede salvar la vida. ¿Por qué? En un edificio que está ardiendo tengo que ir a ras de suelo para que el aire caliente que está arriba no se me metan los pulmones. Entonces, para mí, la supervivencia radica en cómo yo muevo la información ante diferentes amenazas. Es así de sencillo. Entonces, a mí, gente que va con una mochila de 60 litros cargada hasta los topes y se me mete en la montaña y tal, oye, eso no es supervivencia. Supervivencia es, me voy a buscar setas y me he perdido. Ahí empezamos a tener problemas. Cuando baje la temperatura empiezas a tener hipotermia. No tienes para encender un fuego, no tienes para hacerte un refugio. Tienes que empezar a buscarte la vida para salir de ahí, para que te saquen, para pedir socorro, lo que sea. Ahí empieza la supervivencia. Desde luego, si yo salgo de mi casa con latas de comida, con ropa de recambio, con un toldo, con un tal, es una supervivencia, chato. O sea, ha salido a acampar. Creo que ahí, por eso que hayan puesto lo del bushcraft y lo hayan separado de la supervivencia me parece maravilloso, realmente, porque para mí la supervivencia es en un porcentaje extremadamente alto mental. Y el bushcraft no tiene nada de mental. El bushcraft es, yo llevo mi equipo a la espalda, me planto donde me salga de las narices, me enciendo un fuego, me saco la sartén y me hago la comida. ¡Hola, mi niño!
me parece maravilloso y totalmente aceptable. Pero que se haya dividido es genial. Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quizá se me ocurre aportar que muchas de las veces de lo que se llama bushcraft y la gente que practica bushcraft, a riesgo de buscarme enemigos, no es bushcraft. Solo me parece eso. A veces me encuentro con practicantes de bushcraft que quizás más coleccionismo. Es decir, técnicamente se supone que el bushcraft era salir a la montaña con las técnicas ancestrales de nuestros abuelos, pero eh, eh, en unas situaciones controladas. Es decir, como dices tú, la supervivencia no está controlada, ¿no? Yo a veces me parece y digo, bueno, pero a ver, oiga, el hecho de tener una caja llena de cuchillos no es bushcraft, es coleccionismo, que formará parte del bushcraft, yo no lo sé, ¿no? Pero se supone que el bushcraft es otra cosa. Pero sí, tienes razón. Pero es que hay diferentes tendencias. Ahora, pues la gente le da por acaparar equipo. El que tiene 5 mochilas, 20 cuchillos, etcétera. Me parece bien. O sea, si te lo puedes permitir y no haces daño a tu economía ni a tu núcleo familiar con ese Sí, que gasto, duda cabe. hazlo. ¿Entiendes? Pero ya te digo, para mí es muy importante el hecho de definir las palabras. ¿Por qué? Porque considero que Rambo hizo mucho daño en su día. A ver, hizo daño entre comillas, porque fue el que lanzó el término supervivencia a la estratosfera y el que puso de moda el término supervivencia. Pero supervivencia no va de eso, no va de meterme en la jungla a matar charlies, no va de llevar un cuchillo de 25 centímetros para poder apuñalar gorrinos cuando salen corriendo por el campo. No funciona así. Y parece que aquí el que no vaya con una espada láser al cinto no hace supervivencia. Y yo, pues no. O sea, yo considero que al final es como yo aplico mis conocimientos en un momento dado. No tiene nada que ver con el equipo. Obviamente, cuanto más equipo tengas, más fácil es. Pero el hecho de tener equipo no te embarca en la supervivencia. Es un punto de vista un poco diferente, quizás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de que nos embarquemos más, yo decía al principio que me sentí identificado con algo. Bueno, pues es con esto. Cuéntanos los inicios como profesional, es decir, lo que nos estás contando es un poco, bueno, pues los primeros contactos que tuviste con la naturaleza y tal, pero bueno, según he estado investigando, ¿no? Haciendo la labor investigativa, en los años complicados, en el 2008, cuando la crisis, te encuentras con una empresa, la empresa tiene algún problema, terminas haciendo el Dakar con tu padre. ¿Cómo fue ese tema? Que yo eso sí lo viví perfectamente porque yo en esa época tenía una fábrica de lámparas, de hacer aparatos de iluminación en España y lo viví bastante crudo. Pues yo siempre he considerado a mi padre una de las personas más inteligentes que conozco. ¿Y qué hizo en el 2007? Se jubiló. Y me dijo, ¿quieres la empresa? Y dije, claro, llevo desde los 14 años, como aquel que dice, trabajando en el oficio, que era una empresa de corte de cristal y colocación de aluminio en grandes superficies y en bloques de pisos. Y le dije, claro, llevo desde los 14 años, pues claro, o sea, llevo un montón de años de oficio, claro que la quiero. Y me la quedé yo. Y el problema estuvo que, bueno, para ya cerca del 2008, o sea, en el 2008 cogí la empresa, fue bastante bien durante un par de años más o menos, y en el 2000, finales de 2010, 2011 hicimos unas obras muy grandes, no me las pagaron, yo tuve que pagar a todo el mundo y bueno, lo que le pasó a todo aquel que tenía empresa en esa época, pues bueno, lo perdí todo, perdí la casa, el banco se quedó con todo. Empezaron a haber problemas en casa, obviamente con todos los nervios y tal, y bueno, me divorcié de mi señora. Y te encuentras un poco con no entender nada, ¿no? Porque a ti te han educado a ser buena persona, a no robar, a no hacer daño a nadie, a no tocar tema de drogas, a no tocar nada raro. Y tú lo has hecho bien, o sea, te has dedicado, has empeñado, y además a mí me han enseñado desde muy pequeño. Mi padre fue muy duro conmigo enseñándome a trabajar y yo, pues, el primero en entrar a la obra, el último en salir. Si tú llevas 20 kilos, yo llevo 40, si tú vas y vienes, yo ya he ido 4 veces, o sea, a trabajar muy duro. Y tú lo has hecho bien, y tú has sido buena persona, has hecho las cosas bien, y te encuentras con que te lo han quitado todo y no entiendes nada, ¿no? Porque dices, no, si lo he hecho bien, ¿por qué me pasa esto, no? Y ahí, como no entiendes nada, pues quizá por
un tema de liberación de estrés o como quieras llamarlo, volví otra vez a salir a la montaña, que eso sí lo entiendo. O sea, eso, para mí la montaña es algo simple, sencillo y que es normal. O sea, los árboles no crecen al revés, las raíces no están para el cielo y las hojas debajo tierra. O sea, ahí todo es más o menos normal. Y al volver otra vez a salir a la montaña, pues mira, un fin de semana vino un colega y tal que también estaba muy estresado, le dijo, oye, vente conmigo, nos vamos el fin de semana, te relajas, estamos allí, hacemos una hoguerica, nos ponemos alrededor y pasamos ahí el fin de semana y le encantó. Y ya me dijo, hostia, tengo unos amigos que son unos frikis que te los voy a traer, pues trátelos. Al fin de semana siguiente éramos 4, al otro 8 y dije, oye, pues vamos a cobrar. Y monté una escuela. Tal cual. O sea, eso fue el inicio de la escuela Survival Extreme. Yo es que soy catalán y me hacía falta la pasta. Entonces, pues monté la escuela. Y ya, el tema del Dakar fue mi padre. O sea, mi padre tenía en la mente, mi padre es un aventurero nato y se le metió en la cabeza, le encanta conducir, le encanta la velocidad, le encantan los coches y se le metió en la cabeza que quería correr en el Dakar y montó el proyecto y bueno, me propuso ir con él, le dije que sí y corrimos el Dakar, creo que fue en el 2009 o 2010, no me acuerdo, tengo muy mala memoria para eso. Y la verdad que como experiencia de padre e hijo estar dentro de un coche lanzado a 140, 150 por caminos de tierra donde no ves un carajo, si no lo matas es un vínculo que no vas a romper nunca más, porque se pasan muchos nervios ahí. Pero bueno, es una aventura para mí espectacular, me permitió conocer Argentina, la zona de Chile y demás, y genial, la verdad que es un dispendio económico extremadamente alto, yo lo encuentro una locura, pero como aventura es quizá de las más divertidas que he podido yo tener con mi padre. Pues bueno, por eso te comentaba, ¿no? Lo conocí exactamente igual que tú. A mí se me fue la empresa al carajo de un día para otro. En mi caso más por China que por la crisis, aunque también. Y, hasta en los del Dakar, no digo, nosotros no nos vinimos a hacer el Dakar, pero sí me vine también con mi padre y me pegué aquí 1 año y medio, pues recorriendo todo Costa Rica, pescando, nos compramos un 4x4, destrocé el 4x4, cuando lo vendía ni andaba. Pues bueno, un español aquí con un 4x4 con tanta hierba, imagínate. Y nos pasó lo mismo, ya, en fin, ya uno sienta la cabeza, pero viví lo mismo y, en fin, es una pena cómo se deshicieron todas aquellas empresas que ya no volverán, evidentemente. Yo no lo cambio, ¿eh? Yo creo que fue un aprendizaje espectacular, porque yo en mi casa era el señor de los domingos. O sea, yo trabajaba 14 o 15 horas al día, de lunes a sábado, como un animal. Y yo a mis hijos no los disfrutaba, no los veía apenas. Era una debacle de trabaja, 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 gana dinero, gana dinero, gana dinero. Y llega un punto donde a mí el cambio, ¿no? Porque te educan a intentar que cuando la gente te vea diga, hostia, el Carlos, ¿no? ¿Qué coche lleva? O hostia, ¿qué casa tiene? Y que la gente se sienta orgullosa al verte, ¿no? El camino y lo que vas haciendo. Y cuando te encuentras sin nada, cuando te encuentras de decir, es que no tengo para comer, es que no tengo nada, nada. O sea, todo lo que tengo son deudas. Y el hecho de rehacer, volver a arrancar, volver a empujar diferentes proyectos, volver a buscarte la vida. Antes yo era por lo que tenía, ahora soy por quien soy, por lo que he vivido, por lo que soy capaz de trasladar, por las vivencias que he podido llegar a vivir y ahora soy Carlos Vico. Antes creo que el punto de vista era, yo antes era una casa o era un coche o era un referente por lo que yo podía ganar. Ahora creo que me he encontrado a mí mismo como persona en lo que es en mi propia vida, ¿no? Y para mí, ya te digo, es un cambio que fue muy duro, muy, muy duro, porque cuando estás acostumbrado a vivir muy, muy bien y de golpe no tienes nada, es como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es un bofetón muy, muy fuerte, pero yo no lo cambio, ¿eh? Yo no lo cambio. Yo ahora mi principal primicia en mi vida es mis hijos. O sea, me desvivo por mis hijos. O sea, yo tengo que ir a buscarlos al colegio, paso la tarde con ellos, ceno con ellos, o sea, todo es para mis hijos porque disfruto muchísimo con ellos. Antes no lo veía. O sea, antes realmente era trabajar, trabajar y al final creo que esta hostia ha valido para eso, ¿no? Para sentarte y decir, oye, ¿vale la pena realmente todo lo que estás haciendo?
y creo que ahora estoy en mi sitio. Creo que ya te digo, todo este golpe que me dolió tanto en su día, no lo cambiaría, ¿eh? No volvería mi vida atrás otra vez a coger una empresa y a volver a estar en el mismo sitio, a trabajar tanto para qué, realmente. Pues igual, y sigo coincidiendo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es más, a mí mi padre aquí a veces me cuenta, pero coño, ¿no te gustaría volver a la fábrica? Claro, una fábrica toda la vida, ¿no? La montó mi abuelo en la segunda, después de la guerra civil. Pues coño, sí, era bonito, es lo que siempre quise, pero no. Ahora como estoy aquí, como dices tú, con mi hijo, cuando tengo que hacer un curso en la montaña, me voy con él. Pues mira, no, o sea, no voy a cambiar irme con mi hijo a la montaña por irme a hacer lámparas a una fábrica muy grande que tenía antes con muchos aparatos. La verdad es que no. Sí, a mí me ha pasado un poco lo mismo. A veces empiezas... ¿Sabes qué ocurre? Eso se ve también mucho acá. Los españoles tenemos esa costumbre, como dices tú, no sé, aquí a mí me ha ido un mes mal y voy con las zapatillas estas, las chanclas, como se dice en España, y no pasa nada. Y te cortan la luz aquí un mes y no se ve tan horrible. En España te cortan la luz y el vecino se entera y uy, que no se entere, que no lo sepa. Y eres un paria, eres un paria. Ya eres... Sí, sí. Aquí, mira, yo tengo 3 o 4 o 5 camisetas de estas de algodón y con eso aguanto todo el año. Y cuando se rompen, alguien me patrocinará alguna nueva. Sí, eso se aprende con los años también. Bueno, ahora sí, vale. Y después de que te pegas el gran bofetón del siglo, ya decides montar la empresa, que por lo que he visto tiene un enfoque muy novedoso que al final es lo que se busca en estos sitios, ¿no? Es el famoso nicho. Yo he visto que tienes un nicho bueno, no sé si tienes varios nichos, pero sí he visto en el tema de que mezclas aventura con team building, al menos en algo de lo que yo he visto. No sé si luego tienes otras ramificaciones, pero sí he visto una especie de team building a empresarios y tal, enfocado desde un punto de vista muy curioso. Cuéntanos cómo es esto. No, al final se basa en simplemente coger a la gente y sacarla de su zona de confort. Es que al final, aquí que decimos los catalanes son fabas juntadas, ¿no? O sea, al final no inventas nada nuevo realmente. Entonces, lo que haces es simplemente coger a equipos de personas que están acostumbradas a trabajar con estrés en sus trabajos y los llevas y los colocas en situaciones de estrés y les das herramientas para trabajar dentro de ese estrés sin entrar en pánico. Al principio, ya te digo, parece algo muy novedoso, pero realmente tampoco lo es. Entonces, bueno, te llevas a... En principio eran grupos, que con los grupos hacíamos sesiones de 1 día y medio, 2 días, durmiendo en la montaña, pero para mí lo que fue realmente novedoso, y a día de hoy aún lo es el hecho de llevar a personas a cruzar un desierto o a situaciones muy críticas en entornos de nieve, por ejemplo, pero uno a uno. Es decir, yo solamente me llevo una persona y lo que buscas es que esa persona se estrelle. Buscas que esa persona llegue al punto de ruptura donde diga, ya no puedo, y entonces lo empiezas a ayudar. Es decir, es muy diferente a un curso. Cuando yo me llevo a una persona, lo que hago es, le monto una mesa llena de artículos y él puede escoger 4 elementos, a su parecer, para el entorno donde va a ir. Y yo llevo en la espalda, botiquín, llevo de todo lo que esa persona pueda necesitar. Y a partir de ahí inicio la ruta durante 4 días. Cuanto más fuerte es psicológicamente la persona, más fuerte se estrella. Porque intenta más ir por huevos, que decimos nosotros, por tiro, hasta que revienta. A partir de ahí empiezas a trabajar con él. Claro, al final de ahí sacas muchas cosas que le pasan a esa persona en su día a día, en su cotidiano, que es una persona fuerte, carácter fuerte, que enfrenta todo de frente. Y ahí lo que se da cuenta es el gasto de energía que representa esa forma de vida a nivel todo, ¿no? Tener muchas discusiones, tener muchos problemas con la familia, tener muchos problemas con todo, que tú siempre le echas la culpa a los demás. Ah, es que es tonto, es que no sé qué, ¿no? Y al final te das cuenta que no, que realmente es la persona la que tiene una actitud que no es correcta. Y en esas salidas es donde la persona se da cuenta, ¿no? Donde cuando llega al punto de ruptura de decir, no puedo más, claro, que eso te pase en la vida cotidiana es muy difícil. Normalmente le pasa a la gente que le diagnostican un cáncer o una enfermedad terminal, que es cuando se le enciende la bombilla y dice, ¡ay, que me voy a morir! ¿no? Entonces todo el mundo intenta solucionar e intentan ser más suaves en la vida, intentan que las cosas que no vale la pena no molestarse por ellas. Pues tú lo que haces es
no es comparable, pero buscas ese punto, ¿no? Buscas ese choque, ese romper a la persona y decirle, vale, a partir de aquí, vamos a empezar de nuevo. Es como en el desierto, ¿no? Donde todo el mundo tira recto, 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 recto y es subir, bajar, subir, bajar. Collones, o sea, si es mucho más rápido ir por las crestas. Te cansas la mitad, aunque no sea el camino más directo, da igual, pero es que vas a llegar 10 veces más lejos cansándote la mitad. Y al final todo es lo mismo en la vida, o sea, es ver la situación, entender lo que pasa, entender quién soy yo en esa situación y cuál es la mejor estrategia a sacar, ¿no? Y muchas veces no nos paramos a ver esa estrategia. Y en sí, lo que decías tú, ¿no? El desempeño novedoso es ese, es poder coger a personas que en su día a día son o empresarios de éxito o personas que están sometidas a mucho estrés, llevarlas a un entorno que ellos no controlan, porque normalmente son personas extremadamente perfeccionistas y controladoras, y destruirlos. O sea, los sueltas ahí en medio, venga, chaval, a que te la pegues. Y cuando te la pegues, cuando ya me dejes hablar y ya empieces a escuchar, porque si no me escuchas te mueres, empezamos a trabajar. Y la verdad que a nivel técnica psicológica es espectacular. O sea, el cambio es brutal. En solo, ya te digo, 48 horas. Pues ya lo ves que sí, sí es novedoso, es muy novedoso. Nosotros hemos intentado algo, hemos intentado hacer algo por aquí, hacemos algunos team building y tal, y por eso me ha resultado tan novedoso, porque sí vemos aquí el cambio, ¿no? De repente llevarte a... y además cuanto más alto están en la escala jerárquica, más les cuesta, y cuando se dan el tortazo, más se dan cuenta. Pero fíjate, yo te hablo desde el punto de vista de un simple team building de un día, un par de días. En el caso tuyo, me parece fantástico, es decir, que ya digas, ya, esto es lo que hay, ya te has cansado de intentar hacer todo lo que podías, el mundo que conocías aquí funciona totalmente distinto y ahora vas a experimentar algo que no tiene nada que ver, ¿no? Que Claro, una gota además, de agua es... suelen ser personas que tienen mucho poder adquisitivo y ellos se enmarcan en una escala social en su poder adquisitivo, ¿no? Y claro, tú eres un matao, tú eres un tío que vive en la montaña tirado entre dos árboles viviendo como un sin techo, ¿no? Y realmente cuando llegan al punto donde se estrellan y ven que tienen o te escuchan o se mueren, es romper a la persona, o sea, le rompes el ego totalmente. Porque ya que tú seas un empresario, que sepas hacer 1000 cosas, o un doctor que se dedica a cirugía, o lo que tú quieras, que eres un tío al que nadie le hace sombra y de golpe tienes que ponerte por debajo de alguien sí o sí, o mueres, es un golpe al ego tan espectacular que realmente abre las orejas, pero de forma brutal. Lo que sí que es siempre una persona, ¿vale? Porque cada uno tiene un punto de ruptura diferente. Entonces, yo eso no puedo hacerlo en un team building. O sea, no puedo buscar un punto de ruptura en un team building. Correcto. ¿Vale? O sea, ni llevarme dos, porque al final uno puede reventar 5 horas antes que el otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Al otro lo dejo suelto o...? Claro, además, piensa que yo no voy con él. O sea, yo me coloco a 1 kilómetro de distancia y le doy un walkie. Y no me llames si no me necesitas. Yo te voy vigilando, voy observando, voy viendo cómo caminas, voy viendo si estás más o menos deshidratado, pero yo te dejo, tú tira. Y yo voy cargado con lo que tú puedas necesitar, pero tú tira. Y ahí ves la gente que, bueno, que tenía unas ideas preconcebidas de lo que era un desierto, de cómo funciona, y se estrellan como, vamos, como una mosca contra un coche a 200. O sea, es un golpe muy, muy duro. Pero para mí, ya te digo, es lo que yo he encontrado que me facilita de una forma más rápida el romper a una persona y hacer que te escuche realmente. Bueno, me parece genial, me parece genial. Ahí queda esa idea de un día o intentar hacer algo o irme yo allí para que me lo hagas a mí, porque resulta Pero muy hazlo interesante. bien, que como se te muera el tío, la lías, ¿eh? Alguien me Tienes que lo contó, enterrarlo y decir que se ha perdido, tú mismo. alguien me contó por aquí que le habían hecho algo parecido. ¿Quién era? Ah, no, no está hoy. Alguien en Chile me lo había contado en el ejército y tal. Pero no, está muy bien, está muy bien. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, a ver, todo esto que nos enseñas o que nos dices o que sabes, no viene en los libros, que también, evidentemente, pero bueno, lo que haces es, como es lógico, vivirlo para luego poder contarlo. Eh, bueno, supongo que lo más conocido que te ocurrió fue el tema de lo del hielo y tal. Bueno, cuéntanos un poco esa situación nada agradable donde, bueno, cuéntanoslo porque es muy interesante. Ahí se me fue de las manos.
directamente. Ahí realmente tuvimos... fue la primera vez que llevaba un patrocinador, es decir, que había gente que ponía dinero para que yo hiciera y montara un viaje. Y claro, tú montas el viaje con el dinero de las personas que han puesto el dinero, y tuve la mala suerte o la muy buena suerte de que justo coincidió las fechas del viaje con la llegada del huracán Alex a Groenlandia, que era la primera vez que había un huracán en 80 años en el hemisferio norte en esa época, en el mes de enero. O sea, normalmente son para verano. Y claro, tú llegas a Groenlandia, haces escala en Islandia, llegas a Groenlandia y llegas allí y es un desastre. O sea, yo llegué y estaba lloviendo en el mes de enero. O sea, temperatura positiva entre 4 y 6 grados. Eso quiere decir la nieve blanda, el hielo roto, porque no hay bastante frío para que sea lo bastante sólido. Claro, todos los inuit, porque yo fui a pasar unos días con una tribu inuit a convivir y a entender cómo ellos se mueven, cómo ellos cazan, cómo ellos viven en el hielo, porque si no lo haces eres tonto. O sea, realmente cuando tú vas a un lugar lo que tienes que hacer es aprender de la gente que vive allí normalmente. O sea, si tú vas diciendo yo soy el rey del pollo frito en supervivencia, me meto aquí porque yo sé técnicas, vas a morir lo mismo, como una mosca contra un parabrisas. Entonces yo me fui a convivir con los inuit y realmente, claro, la gente me decía, no puedes hacerlo. O sea, es imposible, inviable. No puedes hacer el viaje. Y yo, claro, en ese momento dice, a ver, ¿cómo llamo yo a los patrocinadores y les digo, oye, que me voy para casa porque hace mal tiempo? O sea, ¿cómo puede un experto en supervivencia llamar y decir, oye, es que está lloviendo? O sea, es que no, si haces eso, cuando llegas a casa, más vale que te dediques a vender churros o a hacer otra cosa porque has fracasado a lo grande. Y a mí se me metió eso en la cabeza y dije, pues yo salgo. Tengo que salir sí o sí. Y bueno, empezamos a mover hilos, los patrocinadores me pagaron un helicóptero porque el plan era que los inuit me llevaran con un trineo, bueno, me desplazaran a 80 kilómetros y volver yo en solitario. Pero claro, el hielo estaba tan roto que los trineos de perros no podían pasar porque se rompían la placa y te ibas al agua. Y me dijeron que no. Pues al final conseguí que los patrocinadores me pagaran un helicóptero que me desplazara a esos 80 kilómetros, me soltara y yo venir solo. Claro, tú lo tienes en la cabeza y dices, venga, he entrenado, he estado durante 3-4 meses entrenando fuerte y realmente la historia no era complicada. Hacer 80 kilómetros en nieve dura, estás hablando de 20 kilómetros al día, que no es nada que digas, madre mía, hacerte una osera cada noche, dormir y hacer tus 4 días y volver, ¿no? Orientarte un poco y ya está. Pero claro, cuando te bajas del helicóptero, caes en la nieve y te hundes literalmente hasta la cintura, o sea, la cara se te pone blanca, miras al del helicóptero, le dices, espera, y el del helicóptero entendió que era Dios y me dijo, adiós, adiós, y se fue. Y yo me quedé, hostia, que la hemos liado. Hacer 20 kilómetros al día con la nieve casi por la cintura, yo creo que es la vez que lo he pasado peor en mi vida. O sea, claro, encima no llevas comida, no llevas agua, no llevas un poncho para hacerte un refugio, no llevas nada. O sea, llevaban una cantimplora, el cuchillo, un encendedor y una pala. Punto. Aparte llevaba toda la tecnología, el delorme, etcétera, etcétera, pero lo que es para supervivencia, es decir, elementos que me permitan allí hacer para sobrevivir, llevaba 4 elementos pelados. ¿Y ahora qué? Pues te pones a patear, a gastar energía como un animal para intentar cubrir la distancia cada día. Y ya, bueno, pues se me fue la olla. El tercer día estaba agotado porque ya no... Piensa que yo en Groenlandia perdí 8,5 kilos en 4 días. Imagínate el desgaste físico. Y el tercer día ya se me fue, dije, no puedo más. Digo, yo iba andando siempre por piedras y por montaña para no pisar hielo, porque me dijeron que era muy, muy peligroso porque estaba mal formado. Y el último día dije, mira, tío, ¿qué le den? Bajo al hielo y avanzo rápido, porque encima del hielo apenas había nieve. Entonces dije, bajo y tiro fuerte. Y tuve la mala suerte que pisé una placa, la placa no estaba bien formada y cuando pisas en la punta, no es aquello que hoy desaparece, no. Hace así, se inclina y resbala como por un tobogán. Pues a la que pasa el culo, que es lo que pesa, la placa vuelve a sitio y como si fuera una tijera y a mí me enganchó a la altura del pecho. Claro, no es
como si estuvieras en el agua. No, no, es como si una tijera intentara cortarte por la mitad, porque esa placa pesa mucho e intenta volver a su sitio. Pues golpeando con los brazos todo lo fuerte que podía, conseguí hacer un poco de hueco para liberar el pecho y poder respirar, conseguí salir fuera. Y ahí empieza el desastre, ¿no? Porque realmente estabas oscilando en temperaturas de entre -6 y -18, según la hora del día. Vientos de 80, 90, 100 kilómetros por hora, una barbaridad. Y estás mojado. Y bueno, yo tuve la suerte que llevaba el Delorme encima, que me lo montamos específicamente para que la gente desde casa pudiera ver en tiempo real mi posición, creo que era mi posición y mi temperatura corporal, no me acuerdo ahora. Pero mi posición seguro, lo hice por mi madre, porque mi madre me dijo, ¿cómo te vas ahí? Y digo, bueno, yo me pongo eso y tú me sigues, mamá, tú no te preocupes, ¿no? Y lo bueno que tenía aquello es que a mí me permitía mandar mensajes. Y yo tenía una persona en campamento base con los Inuit, porque obviamente los patrocinadores pagaron el seguro, etcétera, para yo poder ir. Y le dije, oye, me he caído al agua, sácame ya. Y el tío dijo, vale, te mando el helicóptero. Yo, venga, vamos con el helicóptero. Y claro, empieza a pasar el tiempo, lo primero que hice fue rebozarme en la nieve, porque la nieve tiene la capacidad de absorber humedad. Había un talud de nieve, me tiré a los Superman para intentar hacer un hueco. Me metí dentro, hice la osera, me metí dentro, me quité toda la ropa. Pero claro, en Groenlandia es un desierto de nieve, no hay vegetación, no hay nada. O sea, es nieve, hielo, roca, no hay nada más. Y a mí lo único que se me ocurrió es cuando vi la ropa, claro, cuando te la quitas, ves que la capa de abajo es elástica. Y dices, mira, si es elástica, tiene petróleo. Si es petróleo, la parte de los hombros que no está mojada, le prendo fuego. Le prendo fuego e intento secar la segunda y la tercera capa como pueda. Claro, a todo eso estás desnudo. En una osera, que es un agujero en la nieve, clavé la pala en la pared, hice unas tiras de ropa, le prendí fuego, pero claro, en un recinto tan pequeño que más ropa, pues el humo negro que sale te lo tragas. Pillé intoxicación por humo, no veía nada, los ojos se me pusieron como tomates, un desastre. Total, que al cabo de media horita, el tiempo que yo creí más o menos necesario para que el helicóptero llegara a mi posición, voy a mandar un mensaje y le digo, oye tú, ¿dónde está el helicóptero? Y me dice, no, Carlos, estás fuera, ¿no? No, digo, no, estoy en mi pueblo tomándome un café, o sea, ¿tú qué crees? Me dice, vale, ¿ves que hace viento? Y yo, sí, hace mucho viento. Y dice, pues el mismo que tienes tú ahí lo tengo yo aquí. Y con ese viento el helicóptero no se levanta, porque a la que se levanta el viento me lo echa al suelo. Hay que esperar a ventana de buen tiempo. Intenta aguantar. Y yo, claro, ¿intenta aguantar el qué? O sea, estoy aquí jodido de frío, tengo una hipotermia de narices, no tengo recursos, necesito que me saquéis. Pero no hay otra. O sea, no puedes... Yo en el estado en el que estaba, yo no podía, me quedé a 12 kilómetros del pueblo. O sea, me separaba una montaña. Pero claro, no puedes, no te queda energía en el cuerpo para tirar esos 12 kilómetros. Y decidí quedarme en el lugar. Y dije, vale, pues aguantaré como pueda. ¿Y qué hacía? Cada 5 minutos de reloj caminaba, hice como un pasillo en la nieve y iba adelante, atrás. Luego me ponía a hacer flexiones, me ponía a hacer abdominales. Intentaba calentar el cuerpo para que no temblara, porque si tiembla, gastas energía de una forma que no es adecuada. O sea, gastas mucha más energía que haciendo ejercicio. Pues van pasando las horas y bueno, qué sé, llegó a las 2 del mediodía, más o menos se hizo de noche, porque allí solamente hay 6 horas de luz al día. Cuando pasa eso, me mandan un mensaje, me dicen, Carlos, ¿ves que se hace de noche? Y yo, sí, claro que lo veo, hombre, estoy aquí, yo también. Y me dice, vale, pues el helicóptero de noche no vuela. Y yo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, vale, pues te voy a mandar a un equipo de bomberos con motos de nieve para que te saquen. Y yo, ¿y por qué no has empezado a las 9 de la mañana con el equipo de motos de nieve? O sea, pero bueno, no se le ocurrió al pobre hombre, ¿no? Total, que mandaron al equipo a las 2 del mediodía y fueron pasando las horas y sobre las, más o menos serían las 10 de la noche, tal, yo ya no daba más de sí. O sea, el cuerpo llega a un punto donde ya no le queda energía, deja de temblar y ahí estás en problemas ya graves, ¿no? Además tuve el problema, entre comillas, que me llegó un mensaje de mi padre diciéndome ánimo y mucha fuerza, ¿no? Y yo entré en cólera. O sea, cuando yo vi el mensaje de mi padre, entendí que el que estaba en el campamento base había llamado a mi padre para decirle que me estaba muriendo. Automáticamente mandé un mensaje al del campamento base. Reza porque me muera aquí, porque como llega al pueblo estás muerto. O sea, te voy a apuñalar. Hombre, Carlos, no me digas eso, estás muerto. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de hacer sufrir a mi padre
que está a miles de kilómetros y no puede hacer absolutamente nada por mí. O sea, ¿qué necesidad tenías, tío? O sea, ¿quién te ha dado permiso para hacer eso? Y yo creo que eso me dio tan empuje de mala leche. O sea, yo no me quería morir allí nada más que para pegarle al tío cuando llegara abajo. O sea, todo lo que tenía en la cabeza es matar a ese hombre. Pero bueno, ese momento de ira me dio el empuje suficiente como para decir, tengo que salir de aquí. Y van pasando las horas y el equipo de rescate llegó a las 12:10 de la noche. Yo me caí al agua a las 9 menos cuarto de la mañana. Claro, cuando llegó el equipo de rescate yo ya estaba con congelaciones en las manos, en los pies, orejas, nariz, necrosis en un riñón por congelación, los pulmones destrozados de respirar el humo negro en el de esto, y yo ya me había dado por muerto. Es decir, yo 10 minutos antes de que llegara el equipo de rescate mandé un mensaje a mi casa diciéndole, gracias por todo, no hay pena. Claro. Llega el equipo de rescate y eso fue ya el espectáculo puro, porque llegan 4 motos de nieve a mi punto y llegan con un trineo de 1 metro de color negro y me dicen que me metan el trineo. Bueno, espérate. Llegan y me traen ropa seca, me cambio, me dan un té, o sea, un termo con té caliente, con miel y tal, y uno de ellos abrió una lata de Coca-Cola. Yo cuando escuché de abrir la lata, o sea, ¿saben los yonkis? Pues se me dilataron las pupilas y dije al tío, o me das la lata o morimos todos. O sea, no, nadie vuelve a casa. Y me bebí 2 latas del tirón. Pero el tío me decía, pero está fría. Fría, del tiempo. O sea, ahí, imagínate. Pues, y yo le dije al tío, no, digo, o sea, el té te lo bebes tú, a mí dame azúcar. O sea, necesito azúcar ya. O sea, mi cuerpo está pidiendo azúcar. O sea, es una pasada lo que ocurre ahí. Pues bueno, al final, bueno, me quería meter en el trineo. Yo dije, el trineo es para los muertos. Yo no estoy muerto, yo en el trineo no voy. O sea, ya te buscarás la vida. Claro, pero tú estás hecho un ovillo porque ya no te queda fuerza ninguna. Parece como si te hubiera dado un telele. Te suben a la moto, el de la moto arranca, no tienes fuerza para cogerte al tío y sales disparado. Claro, te vuelves a rebozar en la nieve, el tío chillando por allí, que no te entiende porque el tío habla inuit y tú hablas castellano y medio inglés, pues bueno, al final mataron con pulpo a la moto. Yo, claro, parecía un fardo ahí cogido y nada, al kilómetro de salir, pasa la primera moto, segunda, tercera, y yo que soy el de la 4ª moto, se rompe una placa de hielo y la moto se mete en el agua. Claro, estás atado a la moto. ¡Cabrones! ¡Soltadme! que me vamos para abajo. Otra vez mojado hasta aquí en agua. Cortan las cuerdas, me tiran allí como si fuera un saco de patata al suelo y yo me caí al lado de una moto y yo me quemé las manos porque me enganché al tubo de escape. Tenía tanto frío que lo único caliente que había allí era el tubo de escape de la moto. Pues yo me enganché al tubo de escape y los guantes se deshicieron en el tubo. Bueno, sale de allí, otra vez la ropa mojada, el tío ya decía, no me queda más ropa, y yo dije, me da igual, o sea, dejadme morir, tiradme por aquí. Yo estaba a la mar de a gusto, o sea, yo ya había dicho que me quería morir. O sea, ¿qué problema tenéis conmigo? Pues total, al final llegamos al campamento a las 6 de la mañana, o sea, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana para hacer 12 kilómetros. Claro, la nieve estaba tan blanda que las motos iban atravesando la nieve. Claro, si había una piedra no la ves. Continuamente rompíamos patines, rompíamos de todo. Pero bueno, consigues llegar a campamento base y, claro, te dicen, vamos a ir a Islandia a llevarte al hospital. Y yo dije, ni de coña, o sea, llévame para casa. Llévame para casa porque yo llamo a mi casa diciendo que adiós. O sea como que, digo, antes de que yo llegue a Islandia, llega mi madre. Y aunque no haya avión, llega pedaleando, ¿sabes? O sea, llévame a casa. Y me vine a Barcelona y, claro, llegas aquí ya y, bueno, físicamente llegas roto, porque te has agotado hasta un punto donde yo no podía subir 3 escalones. O sea, destruido. O sea, me tuvieron que meter 1000 potingues químicos en el cuerpo para sacarme para adelante, aparte de todas las congelaciones y tal, ¿no? Pero mentalmente llegué destrozado. O sea, yo no podía estar a oscuras. Si me apagaban las luces, me volvía loco. O sea, al estar en Groenlandia tantas horas en oscuridad, pasándolo mal, yo llegué roto. O sea, no me podía dormir. Yo la que me dormía me empezaba a tirar del pelo, a arañarme la cara, porque en mi cabeza se había quedado que si yo me dormía, me moría. Claro, en hipotermia, si te duermes, te mueres. Pues yo estaba tan agotado que se me cerraban los ojos y me pegaba. O sea, me pegaba bofetones, me pegaba pellizco, hacía lo que fuera por no dormirme. Pues al llegar aquí continuaba con eso metido en la cabeza. Y yo realmente estaba fatal de la olla. O sea, yo llegué al punto de pensar, digo, mi madre me mete en un psiquiátrico. O sea, ni tocar agua, yo tocaba agua fría, se me descomponía el cuerpo. O sea, descompuesto que me sentaba en el baño y me cagaba encima. O sea, y a partir de ahí es
la única terapia que yo encontré, que encima fue idea de un amigo, fue escribir. Fue cogerme una libreta y empezar a escribir todo. O sea, quién soy, qué he hecho, a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, qué pasó en Groenlandia, qué pasó en todo aquello. Y fue la manera de bajar al suelo toda esa información, toda esa nube que tenía, toda esa tormenta que tenía en la cabeza que era incapaz de controlar, fue escribirlo. Y ahí es donde entiendes lo que a mí más me gusta, ¿no? Que al final la supervivencia es totalmente, está aquí, está en la cabeza aquí. ¿En qué punto? En que el miedo en sí es racional. El miedo me dice qué me va a pasar. O sea, lo que hace es coge tus puntos débiles y los lanza hacia la amenaza. Si tú te vas a pelear con un tío de 2 metros, el miedo te va a decir, ¡buah, te va a meter! Que no eres bueno peleando. El pánico es irracional. No puedes trabajar con él. Pánico es pánico. Te estás muriendo. Tu cuerpo está activándose para no morir. Pues el escribir, el darle nombre a las palabras que yo necesitaba para explicar lo que me pasaba, convirtió el pánico en miedo. Y ahí empecé a trabajar fuerte. Ahí, hostia, se me recompuso la cabeza, entendí qué me había pasado, entendí que no había fracasado realmente, porque el aprendizaje en Groenlandia fue espectacular. O sea, para mí creo que por más que me meta a hacer supervivencia, nunca llegaré a encontrar el límite que encontré en Groenlandia. O sea, hay cosas que no vale la pena explicar aquí porque no vienen al cuento, ¿no? Pero el hecho de comprender eso me abrió 1000 puertas, 1000 puertas. Y bueno, a partir de ahí hice Siberia después, precisamente porque entendí que si no hacía un viaje rápido, otra vez, nunca más volvería a hacer supervivencia. Porque claro, tú imagínate que llegas de ahí y dices, bueno, ahora que es supervivencia, supervivencia a mis narices. O sea, dejadme en paz, yo no piso más nieve en mi vida. Y es lo contrario. Yo al final pensé, digo, mira, si no lo haces, o sea, si no haces un viaje ya rápido, no vas a hacer supervivencia. Es como cuando te caes de la bici. No te subes más en la bici en tu vida. Y monté Siberia. Hice un viaje a Siberia, que los patrocinadores otra vez me echaron un cable a poder montarlo. Y el viaje fue sobre un río helado, con temperaturas. Si en Groenlandia tenía -20, pues en Siberia llegamos a -50. Si en Groenlandia había oso blanco, en Siberia había el oso pardo, lobos, tejones, y me perseguían 4 rusos, borrachos, como la madre que los parió, que tenían que pillarme. Y claro, los tíos iban armados. Yo, como soy extranjero, no podía llevar armas. Claro, ellos decían, no, pero cuando te pillemos, digo, no, que no disparéis. Pero claro, no te entiendes con los tíos. Más vale que corráis que no te pillen, por si acaso. Entonces, claro, cuando vuelves de Siberia, que ya vuelves más arreglado y tal, claro, yo ahora he tenido que hacer un parón. Porque yo me fui a Siberia en contra del consejo de los médicos, porque yo iba con el cuerpo bastante castigado. Y ahora he tenido que hacer un parón de un par de años, 3 años, para que se me solucione un poco el tema. Pero vamos, que tengo unas ganas de volver a salir ya, estoy ya disparatado. Y eso fue Groenlandia. Bueno, pues ese era un poco como el punto fuerte, ¿no? Que queríamos todos conocer. Bueno, increíble, a ver, absolutamente increíble. Nos has contado también un poco lo del libro, que era, bueno, ahí lo teníamos también pendiente, pero bueno, ya nos ha respondido un poco de dónde salió el libro suyo, El miedo bajo control, que lo podéis encontrar en Amazon. Sí, es que lo divertido es que el libro nunca lo escribí pensando en publicarlo. Jamás. Lo que pasa es que se lo dejé leer a uno y me dijo, esto es la hostia. ¿Qué te parece si se lo llevamos a una editorial y que se lo miren? Digo, a ver, digo, si crees que puede dar 4 duros, llévalo. Y por eso el libro se llevó a una editorial, pero el libro era para mí. O sea, nunca jamás se escribió el libro pensando en que fuera a llegar a ser un libro realmente. Pues buscarlo, chicos, en Amazon lo tenéis y como veis el libro se sale un poco de la temática que todos conocemos. Bueno, todos hemos leído libros de temas de supervivencia, pero bueno, aquí hay más otro enfoque de por qué se llegó a eso. Lo tenéis por el chat, perdón Arturo, lo he dejado yo por el chat. Sí, lo estaba viendo. Vale, ahí está el enlace, pinchar y comprarlo porque tenemos que pagarle el próximo viaje de alguna manera, que ya lo está haciendo. Y con eso conseguimos un poco. Vale, bueno, cuéntanos, saliendo un poco de tema de formación y tal,
Esto además le va a interesar mucho a Gaby y a muchos de los que estamos aquí. Últimamente vemos que estás impartiendo bastantes talleres y bastantes cursos a niños. ¿Cómo está funcionando eso? A mí me interesa mucho el tema. Gaby, él es profesor de colegio y anda intentando meter un poco el tema de la supervivencia en las escuelas. Cuéntanos cómo es, porque no es lo mismo los niños, evidentemente, o los adolescentes que los adultos, y cuéntanos el enfoque que le estás dando. Mira, yo al final, es lo que te decía, para mí la supervivencia es como tú te enfrentas a una situación de amenaza. Cuando tú le explicas a un niño que las cosas no dan miedo, que tú le das permiso a las cosas para que te den miedo, es decir, si yo te pongo una serpiente de 80 centímetros, 300 gramos en el suelo, no tiene que darme miedo. O sea, la serpiente tiene miedo de mí. No es una amenaza, la serpiente no me quiere comer, no es un león. Y al final todo se basa en eso, ¿no? En entender que el 90% de tu personalidad está basado en el miedo. Desde cómo te vistes, a cómo te peinas, a cómo hablas, a cómo te comportas, todo está basado en el miedo. ¿Por qué? Porque necesitas ser aceptado por los demás, con lo cual es una estrategia hacia exterior. O sea, nadie quiere estar solo, todo el mundo necesita ser aceptado. Cuando tú hablas de eso con los adolescentes, entras en un punto muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque les estás dando a entender que ellos tienen que potenciarse, tienen que escuchar. Cuando el miedo te dice algo, cuando el miedo te dice no quiero, yo qué sé, pelearme con mi padre, o sea, tengo una discusión con mi padre, tengo una discusión con mi madre, que son gente que me quieren. ¿Cómo actúa el pánico? ¿No? Lo que decimos siempre. ¿Por qué todo el mundo cuando se discute a los 20 minutos siempre piensa, tenía que haber dicho esto? Porque se produce un efecto túnel. En el pánico no hay ni creatividad ni imaginación. Cuando se rompe el efecto túnel, vuelvo a tener creatividad e imaginación y pienso, hostia, tenía que haber dicho esto. Lo único que hacemos es, con los críos, es explicarles lo que es el pánico, explicarles lo que es el miedo, explicarles que el pánico es malo, es decir, que un niño que es agresivo, en realidad lo que te está diciendo es que tiene mucho miedo y que lo que hace es una coraza para que la gente no se le acerque. Que un niño que hace bullying a los demás es un niño con muchas inseguridades, que necesita hacerle daño a los demás para sentirse bien, necesita hacer pequeño a los demás para él sentirse a la misma altura o por encima. Y cuando tratas todos esos temas en el colegio, claro, la visión cambia mucho. Y sí, sigue siendo supervivencia igual, porque seguimos tratando el tema del pánico, el tema de los miedos y el tema de la inteligencia emocional dentro de una situación de estrés. Después de eso, de hacer una charla de 1 hora donde se explica al final parte de mis viajes, cómo he llegado a las diferentes conclusiones, se da esta explicación de entender cómo funcionan las redes sociales para hacer que tú te sientas menos. O sea, lo que hacen las redes sociales es crearte muchas inseguridades, porque tú ves a los famosos influencers que si pechito, que si culito, que si ahora estoy en no sé qué país y ahora de vacaciones no sé dónde, y yo no, yo soy un pringao. Pues no. Entonces, a partir de ahí trabajamos mucho con ellos y lo que se hace normalmente es, yo ahora por ejemplo tengo que ir a Guipúzcoa y estaremos durante 3 días dando charlas en diferentes institutos y el fin de semana lo que se hace es un taller de supervivencia, o sea, me los llevo a la montaña y les explico, pues, oye, si te pierdes, pues les das un silbato, una bolsa de basura industrial y un ferrocerio, pues desde aprender a pedir socorro con el silbato, que es mucho más eficiente que la voz, de aprender con una bolsa de basura industrial, hacerle un agujero para sacar la cabeza y es un refugio espectacular que no pesa y lo llevo en un bolsillo, y a encender fuego con un ferrocerio, que al final es lo mínimo. ¿Por qué? Si no como en 4 o 5 días, me da igual. Ninguna persona muere por comer en 4 o 5 días, a no ser que esté cavando un agujero 24 horas al día. Agua, si no gasto mi agua, que yo esté 24 horas sin beber agua, no pasa nada. ¿Vale? Y menos si no gasto. Punto de temperatura. Haces el fuego, tienes tu refugio bien puesto que aunque llueva te protege de la lluvia. Tienes las cosas solucionadas durante 24 o 48 horas. Hacemos un poco de taller de primeros auxilios para que sepan qué hacer si alguien pierde el conocimiento o se hace daño, cómo transportarlo y demás. Punto. Eso es lo que se hace en los colegios. Y yo creo que el tema de inteligencia emocional, el tema de, sobre todo del miedo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que al final a la sociedad, a lo que es la raza humana, siempre se le ha gobernado con el miedo. Siempre. O sea, las religiones usaban el miedo a morir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre detrás. No sabes qué pasa. Entonces yo te decía, pues irá al cielo o irá al infierno. ¿Me parece bien? Las religiones son súper importantes, marcaban unas normas básicas de comportamiento en la sociedad. No robes, no desearás a la mujer del otro,
etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Siempre nos han gobernado con el miedo. Y la clave para mí está en que el miedo es mío. Mío. Yo controlo el miedo. El momento que tú lo gestionas, que alguien te pueda manipular es mucho más difícil. Y ese pensamiento crítico que tantos buscamos está justo en esa base, en la base que tú controlas el miedo. Os acabo de pegar una chapa de narices. No, muy interesante, que además coincide, he visto que has hecho un acrónimo con lo famoso de pararse, pensar y actuar, no le Sí. recuerdo cómo es. Pía, para, respira, piensa y actúa. Que normalmente, si lo veis, hacemos al revés, ¿no? Normalmente actuamos, pensamos la que he liado, sopla y vámonos de aquí, ¿no? Es darle la vuelta, es parar la inercia, detener la inercia que llevas, respirar, que es una respiración consciente. Parece una tontería, pero en el momento que tú te centras en cómo respiras, pierdes el efecto túnel, porque ya dejas de estar concentrado en la amenaza. Entonces, piensas qué está ocurriendo, qué quieres que ocurra, creas la estrategia y por último actúas. Me ha llamado la atención porque en el mundo del buceo se maneja también lo de pararse, pensar y actuar, y a mí me ha salvado en alguna situación. Totalmente. En 2 o 3 situaciones complicadas en buceo. Desde luego, en 2 situaciones bastante complicaditas que he tenido, ha sido la salvación, pararse unos segundos. Al final es cuestión de 1 segundo, 2 segundos, y la mente, como dices tú, sale de ese efecto túnel, empiezas a ver todo más amplio y te permite no cometer una estupidez que en el caso del buceo, pues a veces es casi peor, ¿no?, que en la montaña, porque el buceo son unos segundos los que tienes debajo, ¿no? A mí es uno de los grandes problemas que tenemos, es que a día de hoy todo va muy rápido. Todo es muy rápido. O sea, hay una frase que me encanta, es: la calma me da precisión, la precisión me da velocidad. ¿Tú quieres hacer algo? Sí, piensa antes cómo lo vas a hacer. En lugar de meterte, ¡boom!, vámonos para adelante y arrasar con todo, despacito. Piensa qué pasos vas a dar antes de hacerlo. Y esa frase para los chavales les encanta. La calma me da precisión, la precisión velocidad. Yo la uso en todo lo que hago. Muchas veces te vas a la montaña, empieza a llover, empieza tal, te entra la prisa en el cuerpo, se te está haciendo de noche y vas a la vorágine. O sea, te tiras allí como un animal, hay que hacer... Relájate. Vamos por paso. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que más me interesa en este punto? Voy a hacer esto, esto y esto, creo la estrategia, voy paso por paso y acabas mucho más rápido que si lo hubieras hecho del tirón. Correcto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, nos quedaba 3 preguntas que no sé si querrás añadir algo, aunque prácticamente las has respondido. Una era, ¿qué es la supervivencia para ti? Yo es que lo que te decía al principio, a mí me encanta definir las palabras, porque es como todo, ¿no? Cuando yo hablo contigo, si podemos hablar el mismo idioma, pero si la definición de la palabra es diferente para ti que para mí, no nos vamos a entender en la vida, ¿vale? Para mí, la supervivencia es cómo yo me enfrento ante una amenaza. Punto. Ahí, si a mí me roban, me están atracando, ¿es supervivencia? Sí, porque según cómo yo reaccione ante esa situación voy a tener un resultado, voy a tener otro. Pero también cómo yo me comporto con mi pareja, con mi familia, con mi círculo de personas, cómo yo me comporto con gente a la que me encuentro por la calle. Para mí, al final, la supervivencia es parte de mi vida, es cuando yo entro en pánico. Para mí eso es supervivencia. Mi cuerpo reacciona, entra en pánico. El pánico para mí es cuando mi cerebro piensa, eres tonto y no vas a encontrar una situación, una estrategia adecuada para superar esto, aprieta el botón del pánico y reaccionas. Ya está. Entonces, si yo consigo gestionar eso y no entrar en pánico y permitirme estar creativo e imaginativo en cualquier situación de mi vida, soy muy poco manipulable. Porque al final todo es un juego, ¿eh? Yo cuando me cabreo, ¿qué busco? Que tengo delante mío entre en pánico. Si me quiero pegar con él, voy a intentar buscar un pánico agresivo. Voy a empezar a insultar a su madre, a su padre, a su familia, etcétera, para que el tío reaccione. Si yo quiero no pegarme, pero que el tío se asuste, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pánico sumisión. Voy a empezar a decirle, te voy a arrancar la cabeza, te voy a arrancar los brazos, lo que sea, para que el tío se asuste y se agache. Todo es un juego. Todo en esta vida es un juego. Y es un juego de jugar con la emoción de la otra persona. Una vez tú entiendes eso, hostia, la vida cambia, ¿eh? Empiezas a ver las cosas de una forma muy, muy diferente. Y para mí eso es la base de la supervivencia. Está muy bien aprender técnicas, pero a mí, si yo me estoy ahogando porque me he atragantado con un bocadillo, ¿de qué narices me vale saber hacer un fuego por fricción?
De nada. Al final es tu base, ¿no? Es decir, cómo tú controlas tu cabeza para decir, vale, me estoy ahogando, busco ayuda, no busco ayuda, me hago una maniobra de Heimlich, entender cómo funciona mi cuerpo para entender que aquí tengo un diafragma, que si yo lo presiono, eso va a sacar el aire y me puede ayudar a salir para afuera. Que no, intentar coger el 112 y aunque no pueda respirar, marcar el 112. Cuando vean que no hay respuesta, mandarán a alguien. Lo que sea, eso al final es crear estrategias. Obviamente, cuanta más información maneje, estando en calma, porque yo he conocido muchos tíos muy, muy buenos en el ámbito de supervivencia, que cuando le metes una rosca de estrés, se rompen, ¿eh? Se bloquean, se quedan, hostia, no son capaces ni encender un fuego con un ferrocerio cuando empieza a temblar con hipotermia. Ahí no es tan fácil. Y yo creo que ahí es donde entra el juego, realmente. Es decir, tú puedes saber muchas técnicas, pero ¿qué ha pasado si te has caído con la bici y te has roto un brazo? Claro, yo en los cursos de supervivencia tenemos diferentes niveles, ¿no? En el avanzado ya creas puntos de dolor, le atas al tío un brazo en la espalda en una posición molesta, para que el tío aprenda a pensar en cómo poder hacer esa técnica con un brazo menos o con el dolor metido en la mente. Pero es que no solamente se basa en eso. Al final es lo que decimos, ¿no? La capacidad de crear estrategias en un momento de estrés. Y eso es extremadamente más amplio que lo que tocamos nosotros en las escuelas. Yo me incluyo, ¿eh? Porque es imposible abarcarlo todo. Imposible. Entonces, la única cosa que se va a repetir en toda situación de supervivencia, ¿cuál es? Yo. Pues, coño, autoconocimiento y autogestión. Así de sencillo. Muy, muy, muy claro, muy elocuente. Y encima me ha respondido ya la siguiente que venía. O sea que te pregunto una y de paso me responde la siguiente. Vale, nos quedan dos. A ver, una de ellas, esa es evidente. Cuéntanos tus planes de futuro. ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes algo nuevo por ahí que estés inventando? ¿Cursos, salidas? Yo la verdad que ahora me estoy dedicando mucho más al entorno psicológico. Porque ya te digo, con lo que estoy estudiando y tal, me saqué el acceso a la universidad ahora este año empiezo carrera de psicología con 40 años, o sea, yo que me habían echado del colegio, me dijeron, si no vuelvas, te doy el EGB y no vuelves, y yo dije, sí, pues toma el EGB y te vas a la mierda, ¿no? Pues con 40 años me he sacado el acceso a la universidad, me he apuntado a la universidad, empiezo este año, porque me interesa muchísimo el tema de la psicología, entonces quiero darle por ahí. Pero aparte he cambiado el enfoque, porque hasta ahora los viajes que yo estaba haciendo eran para mí. O sea, a mí me importaba un huevo la gente. O sea, yo realmente lo que quería era exponerme a una situación y entender cómo yo funcionaba. Es decir, cómo funciona mi cuerpo en una situación extrema o donde hay mucho dolor o donde no le das comida al cuerpo durante 3 o 4 días y se te viene abajo. Cómo funciona la mente en esa situación, ¿no? Y lo he hecho y he aprendido muchísimo. Pero ahora, la base del próximo viaje que quiero hacer, que bueno, no sé si debería decirlo, ¿no? Pero cuando pueda hacerlo, es estudiar el miedo. O sea, quiero estudiar en primera persona cómo funciona el miedo, cómo funciona el pánico. O sea, lo tengo metido en la cabeza, pero de una forma que ya no solamente para mí, sino que quiero darle otro enfoque a cosas que pasan en nuestra realidad, ¿no? Lo voy a decir. El próximo viaje que quiero hacer es seguramente a Siria, a Alepo. Y quiero volver hasta Grecia caminando para entender en primera persona qué es lo que pasa con un refugiado, qué es lo que vive y cuál es el viaje que tiene que hacer. Y segunda es dar ese punto de vista a los demás, ¿no? Porque para mí las fronteras son un invento del hombre para dividir al hombre. Es decir, yo necesito acotar una población para poder dominarla. Y depende de dónde esté esa frontera, ese payés de ahí, ese hombre que trabaja al campo, ¿es mío o es tuyo? Pero al final, el humano es humano. O sea, yo siempre he dicho que las razas, los lenguajes, las religiones están hechas para dividir al hombre. Yo, al final, yo soy un humano, tú eres un humano, si tú me respetas, yo te respeto. Y así funciona el mundo. Pues quiero que en mi vivencia o el sacrificio, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre digo que cualquier persona sacrifica tiempo y energía para coger unos aprendizajes, sacar unas conclusiones y después dárselas a los demás. Si no lo haces, estás tirando tu tiempo y tu energía. O sea, si no compartes tu información con los demás, ¿para qué? ¿No? Si te mueres y no lo compartes, ¿para qué? Pues
quiero compartir eso, o sea, quiero tener esa vivencia, quiero vivirlo en primera persona y poder transportar ese punto de vista a los demás, ¿no? Quiero que sea, que lo que estás haciendo y el sufrimiento que tú puedas tener en tu cuerpo tenga un sentido y tenga una lógica, que hasta ahora no tenía magia para mí. Wow. Bueno, pues increíble, además como las grandes entrevistas, ¿no? Los grandes entrevistadores estos, les hemos dado una primicia de Carlos Vico que no van a oír en otros medios. Muy interesante, realmente, de verdad, Carlos, muy, muy interesante. Espero con ansia, porque suena muy, muy interesante qué puede ocurrir ahí, cómo se maneja todo eso y efectivamente la vivencia de esa persona. Muy, muy interesante, muy interesante. Y ya terminamos, no, ahora viene la batería de preguntas, pero la última pregunta que siempre la hacemos a todo el mundo, porque ahora mismo estamos en un entorno virtual, es ¿cómo ves el tema del mundo virtual? Tuvimos un año, el año pasado, que es cuando todos de repente nos dimos cuenta que existía una cosa que se llamaba Zoom, y creíamos que esa cosa que se llamaba Zoom iba a desaparecer en el 2021 y tenemos Zoom a este paso hasta el 2023. Nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la formación, nos ha cambiado los cursos, han aparecido cursos online de supervivencia que nadie se podía imaginar y mil cosas que nos han puesto patas arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Lo estás usando? Cuéntanos un poco la perspectiva tuya dentro de que IASA pues, es internacional y por lo tanto virtual. Yo, mira, sinceramente soy un auténtico desastre con los ordenadores. O sea, yo no entiendo cómo una cosa va de un lado al otro sin yo verla, cómo pasa. Entonces me altera un poquito el mundo virtual, el mundo de los ordenadores. Sí que es cierto que estoy usando mucho la plataforma para doy charlas en universidades de psicología sobre el tema del pánico, el miedo y tal. Y lo uso mucho por ahí, porque claro, no podía hacer las charlas en persona, pues las das por internet, ¿no? Vía Zoom. Pero yo quizás sí que quería hacer un poco más de hincapié no tanto en la plataforma en sí, sino como en la gente la usa y en cómo funciona la sociedad de la supervivencia a nivel internacional. A mí me da vergüenza, y siento decirlo así, porque considero que el hecho de aprender, de tener recursos, etcétera, no se debe convertir nunca en una guerra de egos. Considero que todos estamos para sumar. Entendemos que estamos en una situación de pandemia, donde pues la gente que tocamos el mundo de la supervivencia, etcétera, etcétera, pues quizá tenemos más herramientas para poder gestionarnos dentro del mundo que tenemos actualmente, ¿no? Pero es que además considero que las técnicas aprendidas en el mundo de la naturaleza, que por desgracia se han perdido porque las dominaban nuestros abuelos y nuestros abuelos están falleciendo y no las tenemos, y eso no está escrito en ningún lado. Que sí, que tú puedes ver a un tío en un canal de YouTube inglés que hace no sé qué, pero no es lo mismo verlo ahí a que te lo explique una persona. Y considero que a mí que todo el mundo tenga su canal de YouTube y todo el mundo diga la suya me parece maravilloso. Pero el hecho de que empiecen a tirarse porquería el uno al otro, que si tú haces, que si yo hago, que si tú vendes, que si yo no sé qué, que si ahora... Oye, no cabe. Somos personas educadas, somos hombres o mujeres con una edad y un raciocinio. En lugar de pelearnos entre nosotros por ver quién es mejor, ¿por qué no sumamos todos? ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo? Metemos todo lo que conocemos en un lugar y que la gente pueda coger de ahí información. Porque esa lucha de egos, o sea, vas a ganar más dinero que yo, quédate con el dinero, a mí me da igual. O sea, realmente es así. Y me da vergüenza, entre comillas, ver tanta lucha de egos, tanto de tal, porque yo me voy ahora al jardín de mi casa y me hago un fuego allí, me hago un vídeo, como sé editar mejor los vídeos que tú, pues yo soy mejor. Ya está, tío, tranquilo, relájate. No pasa nada, yo no me considero mejor que nadie. En absoluto. Yo soy especialista en cagarla. Se me da de narices. La he cagado siempre, la cagué en el desierto, la cagué en Groenlandia, la he cagado en todos sitios. Pero he aprendido mucho. Y a mí me da vergüenza, literalmente, llegar aquí, ver gente muy buena, gente que dedica muchas horas a aprender, gente que sabe editar vídeos, gente que sabe tocar blogs, gente que sabe hacer un montón de cosas,
Y cago en 10, en vez de sumar, todos a tirarnos porquería a la cara. Pues yo, sinceramente, hace años que me desvinculé de todo el mundo del faranduleo, de la supervivencia y tal, porque sinceramente sentí vergüenza. Y dudo que vuelva ahí, ¿eh? O sea, yo realmente llevo mi camino, llevo mi experiencia, intento hacer mi vida, tengo muy buena relación con muchos muy buenos profesionales en España, cada uno con su escuela, y procuro llevarme bien con todo el mundo. Y paso olímpicamente de meterme en historias, peleas, parece un patio de colegio, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser un montón de gente aportando información y empujando, ayudando a los demás. Y lo que te encuentras es todo lo contrario. Pues entonces ya te digo, el mundo del Internet a mí me supera un poquito. Entonces, hago mis conferencias, hago mis historias, tengo mi canal de Instagram donde, bueno, cuelgas 4 reflexiones, 4 pensamientos que puedas llegar a tener que a alguien le pueda cambiar el punto de vista sobre una situación que pueda tener y poco más allá. La verdad que el Internet no es algo que me llame mucho ni me atraiga demasiado. Pues una vez más, eso es un tema, el tema del online, que obviamente ni a Survival pues lo tratamos continuamente, estamos siempre. Yo con Luis estaba comentándolo hace nada, un poco antes de empezar. El tema de que uno sabe más, del que el otro sabe más, de que yo aprendí no sé dónde, de que yo tengo un título de no sé qué sitio y el tuyo tiene más horas que el mío, tal. Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, aprovecho para tirar un poco de flores a la asociación, ¿no? Y a Survival lo que busca es eso, la idea de que todos los que... pues fíjate, ahora viendo por aquí, Gaby acaba de publicar en el curso internacional nuestro, el vídeo de Tejón se publican en un montón de sitios, Ismael ha publicado, Félix hizo el otro día una entrevista que también se publicó, más documentos, es decir, y sigo por aquí, me encuentro que casi todo el mundo ha colaborado. Rolando Coto es parte del curso internacional, Italo, todos, es decir, al final eso es un poco lo que nosotros intentamos, ¿no? Ya se intenta ser un crisol, una mezcla de conocimientos que creo que ha ayudado, es decir, ha conseguido ver el mundo de la supervivencia desde el punto de vista de distintos países, de distintas personas. Hoy hemos sacado cosas en claro tuyas que no habíamos visto a lo mejor en la última entrevista, y en la última sacamos cosas en claro que no habíamos sacado en la otra. Por ahí va un poco. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también a veces me da un poco de vergüenza ajena el hecho de ver esa pelea a veces entre los instructores por quién sabe más o quién sabe menos en un aspecto como la supervivencia, que además ni siquiera está arreglado. O sea, no sé, a lo mejor que discuta un doctor con otro porque hace las operaciones mejor, pues yo no lo sé. Pero un instructor de supervivencia, un practicante, un deportista, a estas alturas, con canas la mayoría de nosotros, parece un poco... Sí, pero también hay que hacer un poco de criba, ¿eh? Porque también lo digo, que creo que el gran problema de la humanidad actualmente es que todo el mundo parece que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Y eso en cierta manera también atañe cierto peligro. Es decir, para tú hacerte llamar instructor, por así decirlo, a mí, sinceramente, a ver cómo lo digo sin que suene mal. Es decir, tienes que tener en cuenta que lo que tú vas a hacer y lo que vas a explicar, la gente lo va a escuchar. Y si no lo explicas bien, puedes hacer daño. Es decir, puedes hacer que personas se hagan daño explicando unas técnicas que no son correctas, o simplemente porque has visto un vídeo de alguien y te dedicas a reproducirlo en tu casa sin ver si eso funciona realmente en una situación de estrés. Al final la supervivencia es muy básica, es no la líes más. O sea, si ya te has perdido, ya estás cagado de frío, etcétera, no camines de noche y no te rompas la pierna, porque lo vas a multiplicar por 100. Entonces, al final, cuando yo veo gente que se dedica a hacer rápeles con un cordino, cuando tal, yo me tiro las manos a la cabeza y digo, bueno, vámonos, o sea, ya, solamente nos falta decirle al tío que salte, que puede volar. O sea, yo veo, ya te digo, que está muy bien que todo el mundo quiera aprender, que todo el mundo pueda dar su opinión, pero hay que tener mucho cuidado, porque las redes sociales, Internet, parece ser que si lo dice alguien en Internet, ya va a misa. Ya es que eso ya funciona. No va así. O sea, yo considero que hay mejores instructores que yo en 1000 partes del mundo, seguro. Yo no me considero un buen instructor, ¿vale? ¿Por qué?
Porque, como decíamos, no es una cosa que esté reglada, no es una cosa que tengas que tener un título de alta montaña, etcétera, para tenerlo, ¿vale? Pero yo he tenido la premura o la premisa en la cabeza de probar las cosas en mí. Es decir, yo para poder decirte cómo funciona la hipotermia, espérate, voy, la pruebo, me meto hasta donde pueda, hasta mi límite, y cuando llega al límite, entonces vamos a hacer fuego con ferrocerio. Pero si las manos las tengo así y no puedo coger el ferrocerio, amigo, pues ahí es donde las cosas empiezan a funcionar. Ahí es donde verás qué funciona y qué no funciona. Ahí es donde verás que hacer un fuego por fricción cuando está lloviendo o cuando estás a -4 o cuando estás reventado y no puedes más con tu vida, como falles el primer intento, el segundo no lo sacas. Porque tu cuerpo no da para más. Pues esas pequeñas cositas considero que es lo que hacen que alguien pueda tener la capacidad para enseñar o no. Que yo no soy nadie para decidir quién puede o quién no puede enseñar, pero considero que tiene que salir de cada uno. De decir, yo tengo la capacidad de enseñarte algo real que en un momento crítico te pueda sacar de un problema, o simplemente soy una persona que se dedica, que le gusta el tema, que le gusta ver vídeos y que le gusta reproducir lo que ha visto en el vídeo y ya. Pues yo creo que ese baremo tiene que tenerlo cada uno, repito. Ni tú, ni yo, ni nadie debería decidir quién puede o no puede hacer algo. Pero considero que es una autocrítica muy interesante el que tú hables contigo mismo y decir, oye, yo debo hacer esto, yo realmente tengo las capacidades o me voy a jugar el culo a decirle a alguien lo que tiene que hacer en un momento crítico. Y no pasa nada por decir que no, ¿eh? Yo repito, yo considero que hay profesionales mucho mejores que yo en el ámbito de la supervivencia. A mí me ha gustado experimentar, me ha gustado ver y me ha gustado enseñar. ¿Lo haré mejor o lo haré peor que otro? Me da igual. Pero yo sé que lo que te voy a enseñar, yo lo he probado y a mí me ha funcionado. Ahí lo dejo. Pues totalmente claro, Carlos. Mira, ya Patricio no es que haya levantado la mano en el icono, sino que ahora ya levanta la mano físicamente. O sea, ya está llegando al punto del pánico de que no le vamos a hacer caso. No, tengo miedo, no. Hola, Carlos. Gracias, Arturo. Mira, un gusto tenerte por acá, Carlos. A lo mejor nos cruzamos en algún momento en Valparaíso cuando estuvo el vivac. Ahí me tocó estar en el vivac que hubo en la Escuela Naval arriba en Playa Ancha de Valparaíso, cuando estaba Marco Más, Cyril Depré, Costó, De Villiers. Me acuerdo de todo ello, digamos, Patronelli, digamos, fabuloso el rally Dakar que llegó hasta acá. ¿Ya? Así que seguramente nos cruzamos por ahí. Oye, la verdad es que encontré súper interesante vuestra conversación desde el punto de vista de la experiencia vuestra. Echo de menos el que falten más niños y más jóvenes aquí en este canal, digamos. Creo que la próxima vez que podemos tener a Carlos, debiéramos tener un invitado, cada uno de nosotros traer a un joven aquí que escuche estas palabras, digamos. Por otra parte, agradecer este afán de sistematizar el conocimiento en nuestra disciplina, digamos, ya en nuestro arte, en nuestra técnica, en nuestra ciencia, digamos, ya lo encuentro fenomenal, ya el que estemos sistematizando y conceptualizando lo que nosotros hacemos. Así que un agradecimiento, Carlos, y también a Sorbeval por Ayasa, por este tipo de charlas que estamos recibiendo de parte de los interesantes panelistas. Así que gracias a ambos. Muchísimas gracias. Bien, chicos, pues entramos de una en preguntas, aunque yo creo que le hemos ya casi bombardeado, o sea, autobombardeado, pero aprovechen a las preguntas que quieran hacer. Gaby, ¿levantas la mano o aplaudes? No sé, estaba intentando levantar la mano. Es verdad, estaba aplaudiendo. Varias cosas. Bueno, lo primero, evidentemente, mis compañeros ya se imaginan lo que te voy a preguntar. ¿Cómo narices lo haces en los colegios? ¿Vas tú? Vente para el mío. Bueno, ahora no que estoy de baja, pero ¿cómo lo haces, porfa? Normalmente me llaman de los colegios, me Vale, dicen... pues, dime cómo. Y a ver Normalmente me contacta por redes sociales, o sea, me contacta por Facebook o por Instagram y a partir de ahí pues ya empezamos a hablar. Ahora, por ejemplo, ya te digo, me voy a Guipúzcoa, estuve el mes pasado, este mes repito y en junio me han dicho que tengo que volver a repetir en diferentes colegios.
simplemente me contactas, vemos qué necesitas, porque además yo me baso mucho, los profesores me dicen, oye, pues el problema que tengo en el cole es de bullying o de inseguridades, o los niños ya empiezan a tocar tema de alcohol, tal, y eso lo metemos en la charla. Y ahí los machaco, pero bien. Que sin problema, me contactas por redes y empezamos a meterle caña. Perfecto, ahora luego te saludo Instagram mismo. Correcto. Bueno, y efectivamente estoy contigo, ¿eh? La práctica es la madre de la ciencia, el practicar, el meterse en líos, el salir, ahí no hay más. Y efectivamente, como hemos comentado, no hay un buen sistema, un único sistema, sino a ti te funcionó lo que hiciste y a ver quién te puede decir algo. Y nada más. Muy bien, lo tienes todo muy claro y es algo muy interesante que viene de ti, es flipante eso. A la pampaña, vino, y además que le des por culo. Está perfecto. Exactamente, ahí la has dado. Bien, ¿quién más, chicos? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? Antes de que les dejemos libres para que aprovechen lo que les quede del sábado a los del otro lado del charco. Parece que no hay preguntas. Vale. Bueno, en realidad estaba todo respondido, es decir, yo creo que ha sido una charla muy amena y muy interactiva. Entonces yo me lo olía que no iba a haber muchas preguntas porque en realidad estaba todo más o menos ya prácticamente respondido. A veces hacemos entrevistas que son más pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En el caso tuyo ha sido más casi respondiéndolo todo sobre la marcha. Bien, pues de mi parte, decirte... Bueno, yo quiero añadir una cosa, es que creo que lo ha dejado todo tan claro que no habrán preguntas. Creo que todos sabemos su contestación. ¿Tú cómo lo haces así? Pues está bien, pues adelante. Creo que lo ha dejado todo, nos ha dejado así decir, pues sí, claro. Pero lo importante es eso, hazlo. O sea, no sé si me explico. O sea, es que no, es normal que no haya preguntas. O sea, es que lo que hay que hacer es hacer las cosas. Es correcto, es correcto, es así. Mira, sí tenemos, Rolando acaba de levantar el dedo. Cuéntanos, Rolando. Sí, es que la charla ha sido tan espectacular que hemos quedado anonadados, ¿verdad? La experiencia que tuvo, que estaba uno pendiente de un hilo de dónde iba a terminar y cómo iba a seguir. Y realmente ha sido muy clara y muy concisa, específica, ¿verdad? En las situaciones que prácticamente uno sale de dudas que se la van haciendo de camino, pero al rato él mismo las contesta, ¿verdad? Te pasó igual a vos, preguntas que ibas a hacer, ya las había contestado. Y no, una felicitación y un abrazo por acá desde Costa Rica. Muchas gracias. Excelente, nunca he oído hablar de tu persona. Ahora cuando entre, ¿quién será Carlos Vico? Vamos a ver qué es. Y he quedado sorprendido, he quedado muy a gusto muy contento con haberte podido escuchar. Mucha Muchísimas gracias. felicitación. Muchas gracias. Chao. Bueno, para los de este lado, que quizá no haya llegado tanto, bueno, Carlos Vico en España aparece por todos los lados, en todas las cadenas, en todas las entrevistas, en todas las radios. Yo hoy, cuando estaba preparando un poco la entrevista, todo lo que veía eran entrevistas, o sea, escribes, lo vais a ver todos, ¿no? Cuando escribáis Carlos Vico, pues le vas a ver que si está en Telecinco, en Antena 3, o yo no sé cómo se llamarán ya ni las cadenas de España, ¿no? Pero están todas, o sea, es terriblemente mediático. Vale, bueno. Y que conste que odio la tele. No me gusta que me saquen en la tele. Yo hoy que estaba viendo todas las entrevistas tuyas decía, madre mía, este hombre, porque, en fin, tiene su historia. Te he visto hasta en la SER, que tenías una entrevista también en la... Te he visto por todos los lados, digo, madre mía. Pues, si este hombre está tengo un pánico escénico horrible, o sea... Tienes una con Buenafuente muy buena, la que tienes con Buenafuente. Ah, también Sí. he visto con Buenafuente, digo, pero este hombre... Esa me gustó mucho a mí. Sí. Cuando contaste lo del lobo, lo de... Creo que puedes ver. Sí. Que Buenafuente alucinaba. Tengo un pánico escénico horrible, o sea, en la montaña cuando un animal te mira va a haber movida, o sea, pues imagínate cuando te miran 50 o 100 a la vez, es como yo me quiero ir de aquí ya, o sea, no, la verdad que odio hablar en público, pero bueno, al final te acostumbras un poquito, empiezas a hacer 4 historias para que no te afecte, pero hostia, la verdad es que lo paso mal, ¿eh? O sea, yo recuerdo la primera entrevista que me hicieron, que fue, oye, ¿qué podemos hacer para el tema de la deshidratación? Digo, beber agua.
Y el tío me decía, oye, pero que la entrevista es más larga y tal. Digo, búscate la vida, pregúntame otra cosa. ¿A mí qué me cuentas, tío? ¿Sabes? O sea, yo con la tele no puedo, macho. Pues, a ver, Carlos, muy clara la entrevista, muy amena, con mucho desparpajo, que al final es también lo que se echa un poco de menos, ¿no? Yo aquí como moderador o lo que quiera que sea que yo hago, pues tengo que controlarme un poquito y dejar de decir palabrotas y tal, y contigo es un placer porque casi salen solas y por lo menos se te olvida un poco, ¿no? Ya la próxima volveré a dejar de... muy interesante, de verdad. Habrá que poner el filtro de los pitidos, el filtro de los pitidos. Cuando dices una palabrota suena el pi, pues habrá que ponerlo, porque... Hay que tener Oye, a mí mucho no me dejará cuidado. hablar. Ten en cuenta que nos movemos en muchísimos países, entonces hay países en los que una simple palabrota que en España no es nada, pues no sé, igual en Chile, por decir algo, es una cosa súper horrible. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo todo eso, pero claro, yo como español, pues cuando de repente veo a uno como tú, que habla en esta forma, que es posiblemente la mía y la de la mayoría de los que estamos aquí, pues te acuerdas de que una vez fuiste español hace 15 años. Mira que yo intento contenerme, porque por suerte, al entrar en tantos colegios, luego me siguen muchos niños por redes sociales y tal, y procuro ser muy cuidadoso con cómo hablo, cómo digo las cosas y tal, precisamente por eso, ¿no? Porque si estamos intentando atacar a los valores, a que los niños vuelvan a tener ese civismo, esa empatía, ese tal, los que tenemos que empezar somos nosotros, ¿no? Y me cuesta, porque cuando estás tan acostumbrado a hablar, a soltar las cosas tal y como te vienen y tal, tienes que aplicar muchos filtros ahí y es muy complicado. Yo terminé por pedir aquí permiso o perdón cuando empiezo los cursos. Ahora ya se me ha olvidado, pero yo al principio empezaba, oye, mira, chicos, lo siento, que vale, que llevo 15 años en Costa Rica, pero que a uno no se le olvida el que es español, y cuando ya el curso va avanzando y ya me siento más cómodo, me van a empezar a salir palabrotas y cosas feas y tal. Y bueno, ya la gente por lo menos ya está prevenida y les hace gracia. Espero que les haga gracia. A algunos no les hace gracia. Por eso te dicen, ¿no? Bueno, Carlos, pues de verdad, un placer haberte tenido. Ha sido de verdad muy interesante. Como todas las entrevistas, se aprende un montón de verdad de la gente que os dedicáis a esto de manera profesional. Y pues nada más, chicos, os emplazamos a la próxima que tengamos. La semana que viene seguimos con el tema de preparacionismo. No recuerdo qué tenemos la semana que viene. Yo creo que tenemos a José Luis Reyes, creo que hace doblete este mes, y volvemos también a Venezuela con Jefferson. Termina la temática del preparacionismo con preparacionismo en familia, y ya el mes que viene por fin entramos con el monográfico de Bushcraft. Y nada más, Carlos, despídete y contigo terminamos. Muchísimas gracias a todos. Perdonad si alguna vez he pegado un poco más de chapa de la cuenta y os habéis medio dormido. Y muchísimas gracias. La verdad que me lo he pasado muy bien. Ha sido una entrevista súper amena y encantado. Pues ahí queda todo, chicos. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludos. Igualmente a todos. Igualmente, amigos. Gracias, hasta luego.